Buenas noches, tengan todos ustedes, son las 8 de la noche y como lo hemos hecho ya a lo largo de muchas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy nos ven como siempre de prácticamente todo el país, algunos países de Centro y Sudamérica. Yo le recuerdo que estas sesiones están grabadas y usted puede volverlas a ver en YouTube después de un par de horas. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y todos los lunes tendrá de manera ordenada los casos presentados en teoría del caso, un caso médico narrado de la mano de los expertos. Le recuerdo también que si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado o incluso jefe de servicio en un hospital público, requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no tiene más que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com. Solamente solicite la plática que requiere de aspectos médicos legales y con mucho gusto la proporcionamos sin ningún costo para usted, incluso asumiendo el tema de la infraestructura con todo el gusto en esta época de pandemia. Les recuerdo que si quiere ver saber el programa de la semana, pues como ustedes saben, los lunes tenemos el programa Teoría del Caso, los martes el podcast que está en Spotify y también en YouTube, el miércoles una masterclass médica y toda la semana la voz del residente para médicos de residentes de diferentes especialidades. Bueno, puede consultarlo en el Facebook, Twitter e Instagram de Medical Legal Center, y el de la voz del residente del Facebook, Twitter e Instagram, la voz del residente. Yo le recuerdo que al terminar nuestra plática nos ayudan a formular las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas. Si usted hace la pregunta en el chat, probablemente no estemos, no se formule de manera adecuada. Hay ocasiones que terminando la plática yo me encuentro con extraordinarias preguntas, pero formuladas en el icono de chat y por ello no se pudieron formular. También les recuerdo que inviten a más profesionales de la salud para que cada día hacemos más. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar
perdón, que tuve un problema aquí técnico, poderles presentar a una abogada extraordinaria. Digo, puedo decir muchas de sus cualidades, pero sinceramente me quedaría corto. Es alguien a quien respeto mucho, caray. Llena de actividades, muy inquieta, abogada, extraordinaria. Eh, con mucho que hacer cada día. Voy a leer un poco de ella. Ella es la licenciada Patricia Gómez Ríos, es abogada, es maestra en Derecho de Amparo, tiene un máster en docencia y es maestrante en bioética. Y vamos iniciando, vamos iniciando. Tiene un diplomado en asesoría legal y penal médica, otro en malpraxis médica, otro en responsabilidad civil y penal médica. Actualmente cursa un diplomado en salud pública. Por supuesto, es colaboradora de Medical Legal Center de la Ciudad de México, es representante legal del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, es coordinadora de la especialidad de legislación en salud y del diplomado en Derechos Sanitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, entre otras múltiples actividades. Por cierto, muchas felicidades, Patricia, por el Día del Maestro en días pasados. Ya nos va a hablar de un caso realmente muy controversial y tiene que ver con las reflexiones bioéticas sobre los casos de eutanasia. Primero, bienvenido, Patricia. Gracias Muchas por aceptar. gracias, encantada de estar con todos ustedes. Te agradezco, Abraham, por esta oportunidad, esta invitación y por supuesto que nos arrancamos con este gran tema. Voy a compartir pantalla en donde vamos a ver. Y nos vemos, Patricia, en la sesión de preguntas y respuestas. ¿De Claro, acuerdo? Dejo con seguro. el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos entonces más tarde. Las dejo con la licenciada Patricia. Gracias. Muchas gracias, Abraham. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Encantada de poder estar aquí con este público que ya somos como familia, ¿no? El día de hoy vamos a tratar reflexiones bioéticas sobre casos de eutanasia. Voy a nombrar 3, sin embargo, vamos a aclarar que todos los casos que yo voy a comentar son casos de países en donde ya está despenalizada la eutanasia y pues bueno, vamos a hacer esta reflexión bioética. No voy a entrar en conflicto de a favor o en contra, sino que voy a hacer una reflexión al final de la vida de lo que todos vamos a vivir alguna vez. Pues bueno, para empezar, llama la atención que en un pueblo de África, en Imba, este pueblo va a venerar la identidad de las personas desde que desde que la madre piensa en tener un hijo, se dice, cuenta la leyenda que se acerca a un árbol y está escuchando este sonido de la naturaleza y bueno, ella escucha una canción, la que va a ser, la que se le va a determinar a este futuro bebé toda la vida. Esta canción la va a acompañar en la concepción, en el nacimiento, en el desarrollo, inclusive si comete errores, también le van a cantar esta canción a esta persona. Si a lo mejor tiene alguna falta legal, también lo van a, en vez de reprimirlo, lo van a acercar a su identidad. Siempre, siempre la comunidad lo va a integrar y nunca va a faltar alguien que le recuerde de dónde viene y su identidad. Y por supuesto que al hecho de muerte también se le canta esta canción. Esta canción la conserva, pero el fondo de todo esto y el mensaje es que la persona tiene su identidad desde que se piensa. Entonces, bueno, es una tradición que llama la atención porque es un pueblo que no ha desistido de recordarle a las personas qué tan importantes son para la comunidad. Pues países como Chile, por ejemplo, o en México, supongamos, siempre estamos esperando cada año que nos llegue pues la cuenta o la carta de los seguros de salud de cuánto va a subir, ¿no? De cuánto vamos a pagar ahora, pues por este costoso año y pues quién sabe qué nos depara el destino en salud, ¿no? Bueno, pues en Chile ya es una realidad porque son muy generosos y ahora ellos ya te costean los gastos de salud para el suicidio, ¿no? Entonces ya se está pensando
que hay algunos seguros que te promueven el suicidio en estos países en donde está despenalizada la eutanasia. Esto ya es una realidad en estos países, ¿no? Bueno, pues en Oregon, en Estados Unidos, nuestro país vecino, también sabemos que aquí está despenalizada la eutanasia y, por ejemplo, Randy Stroop es un ciudadano norteamericano el cual enferma de cáncer en el año 2008 y él pide una solicitud a su seguro, pues que le pague una quimioterapia que es muy costosa. Oregon Health Plan se niega a pagarle esta quimioterapia, pero dice que en lugar de pagarle esto, sí podrían asumir los costos de un suicidio médicamente asistido. Esta persona, bueno, pues no lo podía creer, ¿no? Él sí quería seguir viviendo, él sí quería tener esta quimioterapia. Sin embargo, bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que para eso no había un dinero, pero para su suicidio médicamente asistido, perdón, sí había. Pues bueno, esto apunta a la forma misma que se concibe una sociedad. De pronto ha irrumpido un factor nuevo en la historia, la notable prolongación de la vida humana. Antes, una persona que llegaba a los 90 años te decía, bueno, es que tu familia es longeva. Hoy por hoy ya es normal que una persona viva tantos años. Países como el primer mundo son testigos de la presencia de millones de personas de avanzada edad con todos los problemas médicos que esta etapa conlleva. Experimentan soledad y escasa actividad, bueno, que pareciese ya no tener un gran sentido. Se dice que esta prolongada edad pues va a conllevar a la persona que tenga un panorama poco alentador, pues se piensa que ellos están en el desamparo, se sienten rodeados por máquinas, pero realmente se sienten solos, les falta una compañía. Bueno, pues no habrá que dejar a un lado que esta tecnología que los mantiene es cara, es costosa y no cualquier persona tiene acceso a esta tecnología para tener una salud, ¿no? Como si fuera poco, sabemos de la caída poblacional, que es un fenómeno mundial que ha pegado sobre todo a países desarrollados, pero también ya está llegando a nuestro país esta alza de población en donde ya la gente ya no se quiere jubilar porque sabe que va a vivir mucho más años y por lo tanto no habría que extrañarnos en estar en una sociedad individualista. En México, en el año 2005, teníamos un 5.2 de población de envejecimiento. Era un aceleramiento, pues no iba tan rápido, pero se dice que estos últimos años, al año 2020, esto ha ido en acelere y se estima que en el año 2050 de 5 puntos del 2005 al 2050 suba más de 20 puntos. Este es un aceleramiento que se estima que en México pues va a haber. Entonces, bueno, pues para allá vamos, para una población anciana, ¿no? Estas tres personas he estudiado a profundidad todo lo que ellos han escrito. Ellos se han preocupado y han apuntado al final de la vida. Ellos han estudiado esta parte en donde cómo vamos a acoger, cómo vamos a interceptar a este paciente que ya está con una enfermedad terminal. Robert Schliemann es un filósofo alemán que se ganó el doctor honoris causa y bueno, pues este doctor ha estudiado los cuidados paliativos junto con el psiquiatra Gerrit Hohendorf. Gerrit Hohendorf también ha apuntado al final de la vida y ha acogido a pacientes y bueno, los ha medicado y él ha encontrado una mejora en la toma de decisiones de los pacientes que ya tienen una enfermedad terminal y están desesperanzados. Luego viene esta Fuat Odunku, que es un médico oncólogo en donde ha tratado durante 25 años a pacientes con enfermedad terminal y él se ha dado cuenta que este acogimiento que se les da, este acompañamiento que se les da a los pacientes al final de su vida, cambian esta forma de pensar por ser escuchados,
por saber los objetivos del paciente. Los cuidados paliativos representan un enfoque multidisciplinario, diagnóstico al tratamiento y que mejora la calidad de la vida. Bueno, pues la psiquiatría, ellos afirman que la psiquiatría, la ética médica y la medicina paliativa son 3 herramientas necesarias para acompañar en el proceso del buen morir, propiciando un entorno estable para la persona. Ellos están seguros y han estudiado y han hecho estos estudios en enfermos terminales que se nota una gran mejoría cuando tú acoges al paciente en estas 3 áreas. El área de medicina paliativa es amplia, sin embargo, ellos afirman que hay que acogerla junto con la ética médica y la psiquiatría. Ellos dicen que el etos del enfermo terminal consiste en asistirlo, en aliviar el dolor y el sufrimiento y cuidar a los incurables. Se dice que la persona que tiene dolor es la que tiene el deseo de morir. Y una vez que le palías el dolor, una vez que le controlas este dolor, se quita este deseo de morir. Es como cuando a nosotros nos da, no sé, calentura y nos sentimos muy mal y cuando se nos quitan nos sentimos como renovados, ¿no? En esta parte ellos afirman esto, ¿no? Cuando tú les quitas el dolor a los pacientes, cambian de opinión en su mayoría. Ellos se han preocupado por países que han aprobado la práctica de la eutanasia, como son Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, y bueno, del único país sudamericano hoy por hoy que es Colombia, y pues bueno, Oregon, ¿no? Ya que ante el ensañamiento terapéutico, ellos afirman que las personas a lo que le tienen miedo realmente es a esto, al ensañamiento terapéutico, a que los médicos te tengan en condiciones inhumanas y bueno, al rechazar esta figura del ensañamiento es cuando ellos dicen, bueno, estoy a favor de la eutanasia. En realidad, lo que ellos en el fondo están diciendo que tienen miedo, cómo van a terminar, no quieren terminar conectados, alargando y sufriendo más esta vida. Pues bueno, ellos encuentran también que en los países en donde realmente está despenalizada la eutanasia, ha habido un efecto impulsor en el desarrollo de la atención paliativa en todos los países que han admitido la muerte médicamente asistida. Oregón, con una atención paliativa muy superior al resto de Estados Unidos. Esto llama la atención. En Holanda, Bélgica y Luxemburgo tienen los mejores servicios de cuidados paliativos. Me pregunto yo, ¿por qué esperar a despenalizar la eutanasia para tener unos verdaderos cuidados paliativos? Yo creo que esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros y tomar de ejemplo a estos otros países, qué es lo que les ha funcionado de los cuidados paliativos, porque ya se tienen muchos estudios respecto a este tema. Bueno, pues este ensañamiento terapéutico es en donde se prolonga la vida del enfermo por medios que a la postre resultan inhumanos. Como ya sabemos, la eutanasia en México está prohibida. El artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe esta práctica de la eutanasia y está también penalizada en nuestro Código Penal. Entonces, bueno, pues el suicidio médicamente asistido es el propio paciente quien pone fin a su vida, en donde el médico proporciona fármacos para su administración. Esto en México tampoco está contemplado. Y bueno, la adecuación del esfuerzo terapéutico es una decisión consensuada entre el equipo de salud y la familia de no iniciar o suspender las medidas terapéuticas debido a que serían desproporcionadas a sus resultados. Bueno, pues aquí vemos que por qué los sistemas de salud tendrán que pagar por un gusto personal, en este caso, seguir viviendo cuando la posibilidad de ahorrar esos costos está al alcance de la mano
con solo solicitar la eutanasia. Bueno, pues aquí se habla, ¿no? De esta situación económica. Es mucho más barato, como ya lo vimos en Chile, ¿no? Es mucho más barato a lo mejor pagarte un suicidio que pagarte una enfermedad, ¿no? Unas quimioterapias como sucedió en Oregón. ¿Qué hacer con los problemas económicos que en sociedades envejecidas supone para los supuestos de salud la atención de personas de edad avanzada que sufren enfermedades costosas y cuyo pronóstico es especialmente malo? Bueno, pues a continuación veremos estas historias, estos casos prácticos que se han dado en estos países en donde está despenalizada la eutanasia. En esta historia de oncología habrá que resaltar, habrá que apuntar no al tratamiento, sino a lo que lo que al médico le funcionó con la paciente. Esta paciente es de 84 años. Ella algún día empieza a tener dificultad en la respiración y luego de los estudios que el médico le realiza, le diagnostica leucemia incurable. Y bueno, pues él llega con esta mujer y le dice, no tengo buenas noticias. Y ella dice, bueno, yo ya presiento lo que me vas a decir. La verdad es que yo cuidé a mi esposo hasta el final de los días, lo vi que sufrió muchísimo y yo no quiero vivir lo que él vivió. Y ella inclusive le pide al doctor que le dé algo para dormirla, que esté tranquila porque no quiere sufrir. El médico lo toma con tranquilidad esta solicitud que le hace la paciente y bueno, él lo escucha y dice, a ver señora, ¿usted por qué tiene miedo? ¿Por qué no quiere? Él se sienta a indagar qué es lo que ella quiere, que esta es una cuestión en donde el médico, bueno, se le pide que se siente con este paciente que ya tiene una enfermedad, que ya no es curable y que va a ir avanzando día a día. Entonces, bueno, él escucha que ella es una persona muy activa, que trabaja en una fundación, que recibió un premio de Merkel, inclusive, por todas las cuestiones sociales que ha hecho. Ella no tiene hijos y bueno, el médico se dedica a paliarle el dolor. Bueno, ella le quita en la medida de lo posible este dolor que le causa la leucemia y le propone, bueno, que a lo mejor ya es tiempo de que vaya viendo quién la va a suplir en este voluntariado. Ella comprende perfectamente las palabras del médico porque sabe que no tiene mucho tiempo de vida. Ella, una vez paliado este dolor, acude cada semana al control de sangre por la enfermedad que padece, ¿no? Finalmente ella, pues, enferma, acude al médico y ella finalmente le agradece que le haya escuchado y le haya quitado el miedo por cada día que lo escuchó. Es decir, aquí la palabra clave fue escucharla, fue tener una escucha activa, el tener las palabras adecuadas para que ella no tuviera miedo porque ella ya había vivido una experiencia con un familiar cercano que era su esposo, ella estaba sola y bueno, ella le agradece enormemente que no haya escuchado lo que ella le solicitó al principio. Bueno, pues estos son casos en donde habrá que repensar, voltear a ver al paciente, su entorno, por qué tiene miedo, qué quiere hacer, cómo le podemos mejorar la calidad de vida a este paciente terminal, ¿no? Se dice que los deseos de morir en pacientes graves y moribundos es objeto de investigaciones actuales. Esta investigación obviamente es limitada porque los pacientes en enfermedad terminal ya no pueden opinar, pierden el sentido, no pueden hablar, pero bueno, el deseo de morir se ha constatado que está entre el 9 y el 20% de los encuestados. Personas gravemente enfermas no desean necesariamente su muerte inmediata, más bien desean acabar con una situación insoportable, que todo apunta al dolor. Realmente es eso. Tienen temor a que los dejen desamparados frente a dolores, oxígeno y otros síntomas más. Este miedo es el que tiene el paciente y por este miedo es el que solicita la eutanasia. Realmente a veces dicen los expertos que igual y no tienes mucho dolor, pero sí tienes mucho miedo a cómo vas a terminar. Y ante este miedo es que solicitas
la eutanasia. Otros se preocupan por ser una carga para los demás, ¿no? Para los hijos o inclusive el quedarse solos, ¿no? Porque son ancianos que a lo mejor no tuvieron familia. Por eso apuntamos a una buena comunicación activa, lograda, que constituye el primer pilar exitoso del tratamiento de la enfermedad de un paciente. De hecho, se apunta, se señala siempre la relación que debe de haber entre médico y paciente. Ver al paciente con esta empatía, escucharlo, saber sus objetivos, sus miedos, esa es una parte del éxito de la relación entre médico y paciente en todos los ámbitos, inclusive entre paréntesis, no nada más en la muerte terminal, ¿no? Sino que en todas las relaciones de médico y paciente, lo mejor es la comunicación. El mismo paciente puede manifestar el deseo de morir y vivir en el transcurso de su enfermedad o inclusive en una misma conversación. O sea, el paciente a veces no sabe exactamente lo que quiere porque tiene miedo y él puede decir, bueno, sí quiero vivir y al segundo dice, no, mejor no porque no sé cómo voy a terminar. O sea, en realidad son expectativas del paciente, es el miedo a lo desconocido y es en donde el doctor tiene que intervenir y darle seguridad y decirle que él va a estar acompañándolo junto con otro equipo interdisciplinario. En un estudio sobre la frecuencia de deseos de morir en pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, se demostró que el deseo de acelerar la propia muerte no es muy pronunciado y disminuye en el transcurso de la enfermedad inclusive, ¿no? En esta enfermedad que es paralizante, ¿no? Bueno, pues en esta historia de envenenamiento, la señora S tiene 83 años, tiene 4 hermanos, los cuales no ve desde hace mucho tiempo, es viuda ya también desde hace mucho tiempo y vive en un hogar para ancianos. Esta mujer redacta una carta, está deprimida, ella cree que está deprimida desde que era niña, ella desea morir al lado de su hijo y ella desea que no se tomen medidas para prolongar la vida. Ella conscientemente está pidiendo que no quiere prolongar su vida. Cuando su ánimo empeora, intenta suicidarse sin éxito. Alude a tener mucho dolor y se toma una sobredosis de analgésicos también sin éxito. Se dice que hay un porcentaje de personas que después de salvarse de un intento de suicidio cambian su perspectiva, valoran mucho más la vida. El hijo decide respetar la decisión de la madre, pero los médicos quieren salvarla. Bueno, pues aquí se encuentran en una contraposición. Este asunto estuvo muy interesante porque la señora de 83 años, la señora S, ella pidió que no le prolongaran la vida y el hijo afirmaba que como ella lo había pedido, pues que quería respetar su decisión, pero aún así los médicos querían salvarla, querían tratarla y querían intentar con ella, pues, evitar la eutanasia. Esto se va a los tribunales y la jueza dictamina que el tratamiento debe de continuar. Al someterse a tratamiento desaparecen los dolores de los que ella padecía. Ella está contenta por haber sobrevivido, se le dan antidepresivos y no necesita más analgésicos y se muda con su hijo. Y lo que ya había dicho, ¿no? Ella valora mucho más la vida después de estos 2 intentos de suicidio y bueno, lo que el hijo peleaba era que ella estaba en sus 5 sentidos cuando ella lo pidió, ¿no? Pero bueno, ella ahora que ya no tiene dolor, ha cambiado su forma de pensar. Esto es el éxito en donde los médicos apuntan al dolor, ¿no? Una vez que palías el dolor, una vez que esta mujer estuvo con su hijo, bueno, ya se sintió tranquila, ya acabó ese deseo por morir. Lo importante es que no queden solos con sus miedos, preocupaciones y necesidades. El apoyo psicoterapéutico y el farmacológico pueden ayudar a cambiar una situación que parece sin salida. Pues bueno, y este es el último que voy a platicar, esta es la última historia desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? La señora P, empleada de 40 años, tiene una depresión severa desde hace
más de 20 años. Ella se intenta también suicidar en un hotel y se salva por casualidad. Ella también había pedido no prolongar más su vida y afirma que su autonomía está suprimida por estar encerrada en esa clínica en donde ella está por este intento de suicidio, por ser un paciente en peligro, ¿no? Ella está desesperanzada y ruega por un suicidio asistido. Finalmente percibe una huella, una pequeña esperanza gracias al médico psiquiatra que la empieza a tratar, es empático, la empieza a escuchar, ella se siente acogida y después de unos meses de un tratamiento intensivo psicoterapéutico y farmacológico también es transferida con un ánimo evidente mejorado. Quiere dedicarse a una actividad altruista. Bueno, pues aquí también vemos este cambio en ella, en donde percibe una empatía que ella a alguien le importa, ella sabe que el médico está viendo por su bien y el medicamento hace también que ella se mejore en salud, en este ánimo y por supuesto que ya no tiene ánimo de suicidarse y por eso hasta se quiere dedicar a causas altruistas ayudando a más personas. Entonces, el suicidio es un signo de libertad frente a la enfermedad sin salida. ¿Deberían los médicos y psiquiatras aceptar o incluso apoyar el deseo de la muerte de la paciente? Seguramente no existen soluciones o respuestas para todos los problemas o temores que llevan a las personas a querer poner fin a sus vidas. Tampoco todos los esfuerzos para prevenir el suicidio resultan siempre exitosos. Sin embargo, se sabe que esta acogida interdisciplinaria entre el psiquiatra, los medicamentos, la ayuda del psicólogo, de la familia, por supuesto que suben en un porcentaje considerable la mejoría de los pacientes. La apurada muerte brindada por los auxiliares en el morir u organizaciones de muerte no pueden ser solución para quienes sufren enfermedades graves corporales o psíquicas. Necesitan cariño humano, solidaridad y el sentimiento de que su persona sea valorada. Muchas veces yo que soy voluntaria de una asociación que tienen familias con enfermedades mentales, muchas veces nos hacen énfasis a los instructores que les digamos a las familias que sus emociones se tienen que valorar, que no tienes, que tienes que tomar en cuenta las emociones de los enfermos y con eso ellos se sienten valorados, se sienten escuchados, se sienten tomados en cuenta y es parte del éxito de la comunicación y por ahí se empieza la mejoría del paciente. Cuando se pregunta a las personas cómo les gustaría morir, la mayoría desea un apoyo médico, consuelo, atención humana en los últimos días y horas de su vida. Por supuesto que esto conlleva a un cuidado integral a fin de que la muerte sea ligera o buena. Es muy importante el acompañamiento en casa, en los hospitales, servicios de cuidados paliativos, así como el alivio del dolor, como ya hemos apuntado. La gente tiene miedo y pide tratamiento para la asfixia, náuseas, vómitos y temores, que son medidas médicas prioritarias, sin olvidar el espiritual y la ayuda familiar, que son el sentido anímico y social y que juegan una parte importante. Esta forma de ayuda en el morir, el acompañamiento en el morir, se funda en la solidaridad de los hombres en torno al sufrimiento y a la muerte. Y no solo es una tarea médica, sino un desafío para la sociedad entera. Prácticas en Holanda y Bélgica, por ejemplo, hay casos, estos son casos controvertidos que he encontrado mucho en los países en donde está despenalizada la eutanasia, en donde los familiares toman la decisión, ¿no? Entonces, bueno, esto se apunta mucho porque se dice que las personas no toman la decisión por ellas mismas, sino son los propios familiares. Entonces, bueno, está en duda, está en tela de juicio si toman la decisión para bienestar de ellos mismos o bienestar del paciente. Bueno, pues este señor, Jack Kevorkian, es muy famoso. Él
Él vivió en Estados Unidos y él ayudó a morir a más de 130 personas. De hecho, hay una película sobre esta persona, sobre este médico, y pues bueno, ahí le llamaban Doctor Muerte. Y bueno, el suicidio asistido es el propio afectado quien toma el medicamento letal. El auxiliar pone a disposición el medicamento sin provocarlo. Él hizo una máquina en donde pasaba como un tipo suero y bueno, cuando el paciente accionaba era cuando empezaba a caer este líquido que mataría al paciente. Y bueno, pues él cuando sale inclusive de la cárcel, él dice que lo volvería a hacer. A él lo condenaron de 10 a 25 años de cárcel, pero le dieron indulto por una cuestión de salud. Y bueno, sale de la cárcel como 8 años después. Entonces, vamos a apuntar a los cuidados paliativos como potencial y como una visión para el final de la vida. En la Ley General de Salud, aquí en México, están contemplados los cuidados paliativos, en donde vemos las facultades y obligaciones de las instituciones de salud, vemos los derechos, facultades y obligaciones de los médicos y personal de salud, los derechos de los enfermos y, bueno, vemos las definiciones de medidas extraordinarias, obstinación terapéutica, enfermo en situación terminal, pero bueno, habría que reflexionar que si ya lo tenemos regulado en nuestra ley, pues ahora hay que aplicarlo. Hay muchos hospitales aquí en México, sobre todo públicos, en donde haya a lo mejor un piso, a lo mejor no hay, a lo mejor hay un lugar que tienen cuidados para el dolor, pero realmente no son cuidados paliativos en sí, ¿no? Lucas Radbruch, presidente de la Asociación Alemana de Cuidados Paliativos, dice que es esencial empatizar con los pacientes que están considerando el suicidio asistido y escucharlos cuidadosamente. Él vuelve a hablar de esta escucha activa que se debe de tener hacia el paciente, qué es lo que él quiere, cuál es su objetivo, qué es lo que necesita, cuáles son sus miedos. Cuando él dice y afirma que cuando alguien pregunta sobre la posibilidad de la eutanasia, es que está pidiendo ayuda, es decir, ayúdenme, ¿no? Está levantando la mano para que lo acojan y para que traten ese sufrimiento o ese dolor del que padece. Cuando se les sugiere la posibilidad de sedantes analgésicos, los pacientes en estado terminal generalmente optan por ella. Y bueno, pues es lo que él apunta. Lucas apunta a esta escucha activa, a ver qué es lo que desea el paciente, porque realmente está pidiendo ayuda. Es también como cuando los pacientes, también hay algunos, no todos, cuando están pensando en ideas suicidas, también avisan, de repente avisan, no todos, es como alzar la mano pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una tarea común, crear una nueva cultura de morir, pensar en positivo, donde la muerte digna tenga a la medicina paliativa como su base. La mayoría de las personas mueren en hospitales e instituciones clínicas en la última etapa de su enfermedad, siendo que se apunta que deberían de morir cerca de sus familiares. El morir y la muerte se nos escapan y se deshumanizan y nuestra vida cotidiana en su dimensión social. El ars moriendi es el arte de morir, ¿no? Necesitamos un ars moriendi. Debemos de tener una reflexión activa sobre el morir y la muerte que nos lleve a una vida bien lograda. El enfrentarse activamente con la propia finitud mediante la aceptación consciente de la propia muerte posibilita un trato libre de miedo con ella. Puede lograrse mediante un cambio estructural de la familia y la sociedad con la ayuda de diferentes actores y pilares. O sea, este es un equipo interdisciplinario donde debemos de acoger al enfermo. Hay un cuadro en donde Odunku hace este cuadro en donde pone los pilares para morir en dignidad como tarea social común para una nueva cultura social del morir.
en donde dice que son importantes estos 4 pilares que son formación previa y posterior en medicina paliativa y terapia del dolor, establecimiento legal de condiciones económicas por el Estado, instalaciones integrales fijas de medicina paliativa y el acompañamiento personal de la familia, que juega un papel importantísimo. Este cuadro trata de asistir a los enfermos, aliviar el dolor, el sufrimiento y cuidar a los incurables. Mientras más experimentados son los médicos en la fase del morir y en el acompañamiento a los moribundos, mayor es su rechazo a pensar en la eutanasia. Se pide que entrenen, que enseñen a los médicos desde años tempranos en las facultades de estos cuidados paliativos, que es lo que más necesitamos ahora. En Alemania hay una institución, hay un hospicio destinado a acompañar a los enfermos terminales, el cual representa una alternativa humanista frente al avance de la llamada cultura de la muerte. En México hay hospitales privados que sí tienen el área o edificio de cuidados paliativos, pero bueno, habría que apuntar a la salud pública también. Se debe enseñar a la familia, a la sociedad, al Estado, para situar de nuevo la muerte al morir en un entorno familiar. El fin debería ser que el paciente, con la ayuda de las medidas médicas, auxiliares, psicosociales, junto con el apoyo familiar, pueda ser cuidado hasta el último momento en su entorno familiar. Justamente la medicina paliativa ofrece todo lo anterior, por lo que debe ser fuertemente fomentada en la formación médica. Bueno, se debe de preparar a las unidades fijas y ambulatorias de cuidados paliativos. El tiempo de cuidadores primarios fijado legalmente por el Estado. Aquí lo puse con señalamiento porque ya hay países en donde apoyan a los cuidadores primarios. Nos ha pasado en nuestro entorno o hemos visto a unos pacientes que no pueden cuidar a su familiar enfermo porque no pueden dejar de trabajar. Ya hay países en donde apoyan a estos cuidadores primarios que les toca estar con su familiar que tiene una enfermedad terminal pues bueno, esto es muy bueno para las personas porque no tienen que renunciar, no tienen que dejarlo solo y por supuesto que es una ayuda del Estado, que sería una excelente propuesta aquí en México. ¿Qué imagen tenemos como sociedad de las personas con demencia? La dignidad de la persona no se agota en la capacidad de la autodeterminación. Tiene que ser protegida cuando nos volvemos olvidadizos y ya no encajamos en el ideal de una vida racional. ¿En qué sociedad queremos vivir? Somos una sociedad poniendo atención a la juventud, la belleza, el logro, el éxito y la independencia. Está bien, yo no digo que esté mal, pero también debemos mostrar solidaridad para los débiles, enfermos y los ancianos. Una sociedad debe de medirse de cómo tratamos a nuestros enfermos y ancianos. Puede suceder probablemente que algún día se perciban a sí mismas este tipo de personas con enfermedades terminales como seres valiosos que enriquecen a la sociedad y a quienes honraríamos o debemos de honrar. Sus miedos, su sobreexigencia y sus deseos de muerte cederían ante una nueva afirmación de la vida y ayuda para vivir en un ars moriendi del que hablamos. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. Muchas gracias. Patricia, muchísimas gracias, extraordinario como siempre. Gracias, Abraham, muchas gracias. Oiga, Patricia, pues hay muchísimas preguntas. Tengo unas aquí de Facebook. Ya hay una controversia aquí en Facebook, ¿eh? Dice, voy a leer lo que se comenta. Dice, aquí está. Dice Rocío, en muchos hospitales del IMSS, en departamentos de anestesiología, medicina interna, se llaman cuidados paliativos que se dirigen a mitigar el dolor, disminuir sus molestias, hidratarlos, quitar síntomas gastrointestinales, a resolver sus problemas que aquejan en ese momento. También el entorno psicológico de ansiedad, estrés secundario a la intolerancia al dolor. Esos pacientes requieren redes de apoyos para superar su situación emocional. Una red de apoyo psicológico y psiquiátrico es fundamental en el manejo integral de este tipo de pacientes.
en el caso que nos compartió Randy, que él sí quería tratamiento con quimio y la aseguradora le ofreció servicios de eutanasia, traspasaron y atropellaron sus derechos humanos del paciente. Sin embargo, está el doctor Iván Val, dice, yo difiero por completo. Si una persona desea morir, si desea libremente morir, se deben de proporcionar los elementos para hacerlo. Simplemente en México no hay ni personal para dar apoyo a personas en fase terminal, ya de capacitación en el respeto a la dignidad y libertad humana ni hablar. Capacitación sí hay, pero falta. ¿Qué opinas? Totalmente. Yo creo que alguna vez escuché que si estábamos listos para una eutanasia, yo creo que más bien hay que alistarnos primero y reforzar los cuidados paliativos para ver estos porcentajes, cómo son exitosos estos cuidados paliativos, porque es una educación para todos, para la sociedad, para nosotros los familiares, es una ayuda que nos deben de dar a los cuidadores primarios como familia. Hay veces que cuando se enferma una persona en donde necesitas un médico que venga a tu casa, ni siquiera sabes a dónde hablar, qué médico va a venir, y se complican estas visitas para los enfermos que ya no pueden salir, que ya no los puedes sacar. Yo creo que esta red es la que debemos de reforzar, Abraham, es en donde debemos de apostar, en donde debemos de ver hacia las personas, hacia los cuidadores primarios, que muchas veces se les complican, tienen que salir a trabajar, no pueden dejar de trabajar porque si no, no comen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que apuntar a esta parte, a una red de apoyo para que realmente se puedan dar estos cuidados paliativos. No te escuchas. Yo les recuerdo que me ayuden a formular las preguntas en el icono de preguntas y respuestas. En el de chat se nos complica, entonces mejor preguntas y respuestas. No obstante, bueno, Marisela Careño dice, efectivamente los cuidados paliativos deben de tomar más importancia y deben de estar conformados por equipos multidisciplinarios y tomar en cuenta donde el paciente requiere pasar sus últimos días de vida. Sin lugar a dudas, Mónica Tejeda, algo parecido de la tribu africana es Sawabona, a ver si doctora Mónica nos explica qué es al respecto. María del Carmen Jardón, en el Hospital de Enfermos Crónicos de Tepexpan existe la unidad de cuidados paliativos y le dan sin duda una gran calidad de vida a pacientes en etapa terminal. Pues qué bueno que fuera así en todos los hospitales. El doctor Zapote, a quien le envío un saludo, dice, la relación médico-paciente es fundamental para informar a un paciente su padecimiento y las expectativas de tratamiento vida. En pacientes en la Ciudad de México hay una ley de voluntad anticipada. En casi todo el país están las directrices anticipadas. Pero a ver, Patricia, un tema importante que me comenta el doctor Zapote, ¿cómo decirle al paciente? O sea, ¿cómo informarle la primera vez? A ver, ahí pues realmente no los preparan y pues nos sale como nos sale. A ver, ¿qué opinas, Patricia? No, claro que por supuesto que hay un seguimiento para las malas noticias, en donde a los médicos se les debe de enseñar. Se dice, Abraham, que hay un estudio que es súper interesante, que cuando tú le dices al paciente, no, pues ya no hay nada más que hacer, el paciente se desanima, abandona todo y se deja, ¿no? Entonces, hay estudios en donde el médico, esta comunicación de la que tú dices de relación médico-paciente, estas palabras son las que van a dar el despunte inclusive del comportamiento del paciente. Cuando le dices, ya no hay más que hacer, el paciente, hay estudios que se dice que se siente abandonado, que ya van a abandonar todo el tratamiento con él. Cuando le dices esa palabra de ya no hay más que hacer, se siente abandonado. Entonces, por eso es que hay que cuidar muchísimo estas palabras, porque hay estadísticas en donde el paciente se siente abandonado y por lo tanto desesperanzado y por lo tanto va a pensar en una eutanasia, va a pensar en una muerte. Y pues bueno, es una excelente noticia que en Tepexpan pues se den estos cuidados paliativos, porque quien nos dijo ahorita esta noticia, ojalá que crezcan más en la Ciudad de México, porque realmente son exitosos y es un excelente abordaje y atención para los enfermos terminales. Excelente, Patricia. Nos vamos a ir más rápido. Graciela Ortiz considera que en pocos, porque hay muchos comentarios, considera que en pocos años más países de todos los continentes despenalicen la eutanasia. Cada vez hay más poblaciones y se dificulta conseguir alimento, agua potable, hay más contaminación. ¿Qué opinas?
Pues espero que no sea así y espero que despuntemos en los cuidados paliativos porque es mucho más fácil, como ya lo dijimos, para las aseguradoras, ¿no? Es mucho más fácil pagarte un suicidio que pagarte un tratamiento de quimioterapias, es mucho más caro y por ahí también se habla de intereses económicos, ¿no? Para mí como aseguradora es mucho más barato pagarte esto. Es una cuestión de la sociedad en donde debemos de ser responsables de cuidar de nuestra salud. Cada vez nos estamos enfermando más de enfermedades crónico-degenerativas a edades más tempranas. Si nos da diabetes, ¿cuántos años vamos a vivir con la diabetes? Entonces, es una responsabilidad social, Abraham. Exacto. Francisco Zapotes, la estabilidad emocional de un paciente es importante para la toma de decisiones. El apoyo familiar es básico, además de la relación médico-social. La bioética participa en el análisis de los dilemas bioéticos de esta naturaleza. Clemente Barrera, la eutanasia no es la solución a una serie de problemas de salud. Nadie se puede ir tranquilo al más allá si no se le cura el alma primero. La mayoría necesitan ser escuchados. ¿Qué opinas? Qué belleza eso del alma. Y sí es cierto, cuando estás deprimido, se dice que no tomas las mejores decisiones, que las decisiones las debes de tomar. Inclusive por ahí mencionaron la voluntad anticipada. También se recomienda que cuando tú hagas tu voluntad anticipada, lo hagas con el apoyo psicológico y psiquiátrico porque la depresión es un determinante para tomar decisiones probablemente que ni siquiera tú quieres, ¿no? Y respecto al tratamiento, pues ya puedes tomar una decisión mucho mejor cuando ya no estás deprimido. Humberto López Paya dice, la perspectiva de o sobre la eutanasia va a ser considerada como usted dice. Debe depender de cada caso, en pacientes principalmente terminales, en pronóstico considerando los derechos del paciente y el no ensañamiento médico, considerando la calidad de vida del enfermo. Bueno, yo aquí quisiera precisar que en el caso particular, la eutanasia hoy en día no está permitida en nuestro país porque es un bien jurídico no disponible en la vida. O si usted ve una persona que bajo ese escenario quisiera suicidarse también, pues la ley no se lo permite porque es un bien jurídico que él mismo no puede disponer, a pesar que decimos cada quien es libre de hacer lo que quiera, pues la verdad es que no podemos decidir sobre nuestra propia vida, o así lo establece hoy en día nuestro país. Inclusive hablan en la voluntad anticipada, si alguien no quiere ser, por ejemplo, conectado a un respirador y el médico se equivoca por casual, o sea, se equivocó y pensó que el de la cama 5, sí quería, o sea, le conectan el respirador y se equivoca, ya no pueden desconectarlo. Un médico que se equivoca y que lo conecta a un respirador, por equivocación, porque hizo la voluntad anticipada y que no se le conectara este respirador, ya no lo puede quitar porque porque ya caía en la hipótesis de eutanasia. Sí, de homicidio. Exacto. De homicidio, sí. Graciela Ortiz, los cuidados paliativos los tendrán cierto grupo de personas, pero hay de aquellas personas que viven en las montañas o en lugares que son de difícil acceso, ellos no tendrían quien tome por lo menos su mano en su último aliento. Es triste eso, ¿no es así? Definitivo, sí, por eso es que es apuntar a las políticas públicas, al apoyo del Estado, es una red social del Estado, de los médicos, de los profesionales, por eso se habla de una interdisciplinariedad. Sí, ahora cabe precisar que tenemos que, si bien está la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México, de directrices anticipadas en prácticamente todas las entidades federativas, no tenemos, Patricia, una base de datos que pudiera, en lo cual los médicos pudieran tener acceso. De hecho, no conozco, vaya, si llega un paciente un domingo a las 12 de la noche o a las 8 de la noche, no hay forma en que el médico de urgencias tenga acceso a una base de datos donde puede ver si es médico, es un paciente que tiene directrices anticipadas, sino pues lo atenderá y solamente que el familiar o alguien le haga saber con un documento, pero ya para entonces, bueno, pues ya lo atendió, ya le hizo mil cosas. No, fíjate que sí existe en la ley un procedimiento, pero en la práctica no se lleva a cabo, pero sí está establecido en la ley ese procedimiento. Sí. Incluso se establece que el paciente tendrá la posibilidad no solamente de ir ante un notario público a otorgar esas voluntades, sino incluso en la Secretaría de Salud deberá, y no recuerdo si dice que también en los hospitales, pero estoy seguro que sí en la Secretaría de Salud, y estoy seguro que si alguien llega ahorita a los servicios, a la Secretaría de Salud de cualquier entidad federativa, nadie va a saber cómo canalizarlo, digo, no creo que sea frecuente.
Yo ya lo he preguntado y casi no lo conocen y es gratuito. En el ámbito público es gratuito y ante notario, bueno, sí te cuesta y tiene sus directrices, ¿no? Pero sí falta un poco de organización porque inclusive se pierde la oportunidad de saber si donas órganos o no también. Pero bueno, esa es la Exacto. tema de voluntad. Luis Ángel Villarreal del Tec Salud dice, muy importante el seguimiento a corta distancia del paciente en su etapa final que se comenta en la presentación. ¿Crees que se podría desarrollar una solución legal a la eutanasia en México? ¿Qué hacer? ¿Esa red que comentas debería ser por especialidad? ¿Geriatras? ¿Qué opinas? Bueno, esta red, como dijo un médico que lo comentó, bueno, es que no hay una fórmula específica, son casos concretos que te llegan y que tienes que acoger con una red, porque no todos los casos son iguales, ¿no? A pesar de que hay muchos enfermos terminales, son casos particulares de cada padecimiento. Marco Antonio Rosales dice, ¿existen diferencias según la especialidad médica en el concepto de eutanasia? Eutanasia, pregunta, como cirujano general he diferido por ejemplo, con el geriatra en cuanto hasta dónde llegar con el tratamiento, la obstinación terapéutica, que a ver, que aquí Patricia también, hasta dónde cuando tiene un pronóstico ya pues muy malo, que ya sabemos que no hay forma compatible con la vida y aún así se aplican medidas de obstinación terapéutica. ¿Qué opinas? Pues es lo que tiene miedo el paciente, que precisamente los estudios apuntan que al miedo a la obstinación terapéutica es por eso que prefieren mejor morir. Y esto es una red de apoyo, se tiene que hablar con el paciente. Es más, se dice que se tiene que hablar con el paciente desde su diagnóstico y no esperar a que se incapacite y no esperar a que su salud esté ya deteriorada a tal grado que ni siquiera él pueda tomar esa decisión. Se Okay. recomienda que se hable con el paciente desde un inicio. Patricia, nos tenemos que ir mucho más rápido para contestar todas porque ya estamos, ya hay muchas preguntas. A ver, Leticia Vázquez, no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero ¿qué le falta a México? ¿Qué tendría que suceder para que lo viera? Pues realmente, ojalá que no, pero porque nosotros volteamos a ver España. Si España despenaliza el aborto, pues en México ya se empieza a hablar. Si en España ya se despenaliza la eutanasia, pues ya se empieza. Es como un referente para nosotros. Ojalá que no. Excelente. La doctora Hilda Romero, hasta Querétaro, le mando un abrazo muy fuerte. Espero saludarla pronto. Le voy a llamar para saludarla. Una extraordinaria experta en bioética. Dice, ¿se puede afirmar que la intención del suicidio asistido puede ser eliminado por la atención por cuidados paliativos? Sí, yo siento que sí, el suicidio asistido sí. O sea, de hecho está prohibido en muchos países, ¿no? ¿El desconectar a un paciente por solicitud de los familiares para que no sufra se puede considerar como eutanasia? Sí, sí, efectivamente, y homicidio, ¿no? Y el Código Penal en contra del médico que lo realice. María Guadalupe Castillo dice, lástima que aquí no hay un programa de apoyo para el cuidador primario. Termina estando más enfermo emocionalmente que el propio paciente. Claro, ya Carolina, hay países que lo están estipulando, ¿no? En donde hay que ayudar al cuidador primario. Carolina León, cuando piden eutanasia antes de acceder se mejoran las condiciones de sufrimiento y dolor. Nadie quiere morir. Susana Novelo, en su opinión, debido a las condiciones socioeconómicas y políticas del país, la globalización que cada vez lleva a los hijos a vivir cada vez más lejos, las generaciones jóvenes ya no se están comprometiendo en pareja, muchos de ellos no desean hijos y las personas se quedan cada vez más solas. ¿Qué cree posible que alguna vez logremos tener esa cultura de cuidados paliativos, ese concepto de hospice? Ojalá que sí se implante aquí en México, me encantaría que se implementara. Aldo Novelo dice, los hospices han funcionado bien en Europa y Estados Unidos. Si me permites una opinión. Claro, por supuesto que han funcionado y esto se hace con un equipo interdisciplinario y por supuesto que tienen éxito. Y esto hay en países en donde se despenalizó la eutanasia, es en donde es en donde apuntan más, en Oregon, en Alemania, en otros países, en Suiza, están este tipo de hospices. Sí, eso dice, además en Alemania, también en España y otros países europeos existen hospicios. Marta Lorena Ordiales, del Tec Salud, tema muy interesante en nuestros comités hospitalarios de bioética. Mónica Tejeda,
Se ponen alrededor de la persona diciéndoles, te respeto, te valoro, eres importante para mí. Con ello están realizando un acompañamiento. Greti Montesinos, desde Perú, dice, ¿qué opina del encarnizamiento, de la obstinación terapéutica? Sí, ya lo dijimos, que el paciente como tiene miedo a que le hagan de más, a que lo tengan conectado, a que le hagan un daño por mantenerlo, con tal de mantenerlo con vida, es por eso que piden esta eutanasia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado el personal de salud en no caer en un encarnizamiento terapéutico. Dulce Olvera dice, considero que la distanasia es un crimen, producto de la ignorancia del equipo de salud que no conoce legislación bioética ni humanismo. Enrique Novello, es un imperativo la capacitación de los CPs en el primer nivel de atención, pero aprobar una ley de eutanasia no quiere decir que vamos a salir a ofertarla a todo el mundo. Como todo en medicina debe tener sus indicaciones y serán los menos, pero tener esa seguridad jurídica podría tranquilizar al personal médico y pacientes. ¿Usted qué opina? Inclusive, Abraham, el comité de bioética que existe en los hospitales, pueden acudir al comité cuando algún experto en salud tiene alguna duda con algún paciente, puede acudir con nosotros para que le demos ayuda y asesoría, ¿no? Parejo Zapote, hace más de un año en el INDI ya se tiene plan de cuidados paliativos, ¿sí? Desde que se hizo la ley, de que está la ley. Dulce Olvera, excelente conferencia, se necesitan culturizar sobre cuidados paliativos a toda la población, desde educación primaria a todos los niveles. La pulsión de vida siempre es más fuerte que la de la muerte. Siempre, cierto que el suicida o quien pide eutanasia pide ayuda para vivir. Alma Leticia Vázquez, desde San Luis Potosí, le envío un saludo. Dice, siempre hay mucho que hacer dentro de un hospital y en la casa. Hay que darle no que no se le ha dado, nunca se le ha hecho. La población de México y con sus creencias superiores influyen mucho y en ellas se refugian mucho cuando escuchan las trágicas palabras, ya no hay nada que hacer. Kirk Villanueva, la eutanasia, temas bioéticos, ¿qué hacer cuando está involucrada la región? ¿Se da prioridad a la autonomía o no maleficencia o bien beneficencia según el caso? Es correcto. Alicia Alejandra Ramírez, creo que en México todavía nos falta mucho para lograr el apoyo que las personas necesitan de cara a la muerte. Aún en los hospitales de tercer nivel en cuidados intensivos no se tiene la sensibilidad ni la interdisciplinaridad que se requiere. Marta Lorena Ordiales, el problema es que las voluntades anticipadas no están aprobadas en todos los estados del país, es correcto, no todavía en todos los estados, hay estados donde efectivamente no están. Marta Angélica Cáceres, le envío un saludo, ella ha estado aquí de profesora con nosotros, también expertísima en Salud. temas de psicología, etcétera, es toda una profesional, dice, excelente plática de Patricia, también dice, los profesionales de la salud deben tomar un diplomado de eutanasia. Ay, pobre profesionales de salud, tienen que hacer muchas cosas. Hoy daba una clase de derecho en la escuela de la Universidad Panamericana, doy una clase, un diplomado también, y bueno, la doy presencial, y bueno, comentaban, un alumno me decía, es que qué bárbaro, pobres médicos, a todas, si tuvieran, cuando sacamos todas las obligaciones que tenían, decían, no, pues es que no se puede, no se puede. Digo, pero es que es cierto, es bueno que estén capacitados al respecto. Clemente Barrera, tendríamos que tener una cultura para prepararnos a la muerte, como hay una medicina preventiva, también que deba haber una preparación para esto, ya que el problema no es morir, el problema puede ser los remordimientos al actuar de la vida, es por eso la importancia de ser mejores en la vida, ¿no? Pues extraordinario. Guadalupe Flores, la doctora Patricia, un tema muy interesante en México, debería de validar o permitir la eutanasia, ya que las fases terminales son muy dolorosas y es una crueldad que el paciente sufra sus últimos momentos de vida. Un tema muy difícil. Ricardo Sepúlveda, derecho fundamental de toda sociedad es el derecho a la vida. Por tanto, los argumentos y acciones deben ser garantizar la salud y en los casos extremos contar con la solidaridad y apoyo que garantice una red de medicina paliativa integral. Luego, entonces, estamos urgidos de una infraestructura de salud y una legislación adecuada. Aida Sánchez dice, yo creo que muchos no estamos preparados para la eutanasia. Yo como médico no pude dejar morir a mi mamá, me la llevé al hospital por un EVC, un evento vascular cerebral, desahuciada, murió inconsciente, sola y la verdad me arrepiento de haberla llevado al hospital. Mejor me hubiera dejado en casa, pero el neurólogo me dio una esperanza. Solo estuvo 2 días en el hospital y murió ahí. Hay saludos y comentarios de Carolina León, María Guadalupe Castillo, felicidades, Teodula también, Alicia Alejandra Ramírez, María Bárbara Albarrán, José Jesús García también felicita por el programa, Carolina León, dice actualmente siempre se atiende el dolor, alimentación de los pacientes
terminales. ¿Qué tienes que decir de eso, Patricia? La alimentación de los pacientes terminales. Bueno, esos son esenciales, esos no se pueden quitar, ¿no? Hay situaciones que solamente se habla de quitar la cuestión de que vivan artificialmente, ¿no? Pero hay cuestiones esenciales como es el oxígeno y la alimentación que no puedes quitarle al paciente, ¿no? Olga García dice, lamentablemente en esta temporada del COVID los médicos aplican eutanasia sin querer queriendo y tienen falta de apego con pacientes con pulmón aparentemente dañados. Son más las ganas del paciente de vivir. Y bueno, hay comentarios de felicidades. A ver, Fernando Franco dice, dado que vida y muerte son una línea, es indispensable conocer estos temas, son el día a día, urgen en la preparación de los profesionales de la salud. Creo que Aida Sánchez, creo que por su conferencia, yo creo que muchos no estamos preparados para la eutanasia. Yo como médico, bueno, ya nos comentó esto. La ley de voluntad anticipada puede tener una excelente perspectiva en las personas que todavía presentan una integridad intelectual, pero no así en aquellas personas que presenten discapacidad o demencia. Completamente de acuerdo. Bueno, saludos de Guadalupe Betancourt. No, y son muchísimos. Leopoldo Santiago. ¿Qué opinas de la alta voluntaria y pacientes con pérdida de la autonomía? Pues de la alta voluntaria no puedes forzar a un paciente a quedarse a un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues le haces un consentimiento informado y en donde le explicas al paciente las repercusiones de esta alta voluntaria. ¿Y qué más me dijiste? ¿Cuál es la otra pregunta, Abraham? Eso, que egresos voluntarios en pacientes que no tienen autonomía, que están en etapa terminal y que no tienen autonomía para decidir, que lo familiar y se me lo voy a llevar. Con sí, de los familiares, claro, con la plática con el médico, claro, por supuesto. Muchas felicidades desde Sarina Cruz, la doctora Rosalisa Villalobos, a quien le envío también saludos, Serina Cuellar. Y bueno, muchos saludos, Lucía Gamat. A ver, Lucía Magaña dice, ¿cómo influyen las creencias religiosas en la aceptación de la muerte? Bueno, esto tiene que haber un acompañamiento, se pide, se solicita en qué cree el paciente. Entonces también es de cada enfermo en sus creencias, pero que sí es necesario este acompañamiento. Excelente. Virginia Barrios dice, importante ser y actuar como médico familiar teniendo empatía con cualquier paciente y tratar de entender la situación emocional de su paciente, haciendo que se sienta comprendido y auxiliado en su dolor y preocupación como paciente. Excelente conferencia, muchas felicidades, Patricia. Tu comentario final, Patricia. Pues que hay que apuntar a los cuidados paliativos, hay que educarnos como sociedad, como familia y pues ver esta posibilidad por los cuidadores primarios, ¿no? Que esto es un tema importantísimo que en México no encuentro mucha lectura respecto a esto, pero que ya se está implementando en otros países. Excelente, Patricia. Como siempre, muy agradecido. Yo quiero comentarles que Patricia, particularmente la licenciada Patricia, aporta su tiempo, su plática de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar ahora en tiempo de pandemia a la comunidad médica. También le recuerdo que esta plática está grabada y usted puede, si la quiere volver a ver, puede hacerlo. En unos momentos más estará disponible en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center. Están todos los lunes los casos de teoría del caso, los martes, un caso narrado por un experto, el martes el podcast, un comentario con el tema importante de salud, el miércoles la masterclass y todos los días de la semana la voz del residente. Temas de que platiques una comunidad de residentes médicos. Yo le recuerdo que si usted es jefe de enseñanza de un hospital público-privado, es jefe de un servicio o es presidente de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center o requiere esta plática con la doctora Patricia, con la licenciada Patricia, puede contactarnos a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, y si quieren especialmente a la licenciada Patricia, les conseguimos que ella les dé esta plática o muchas más de las que ella tiene preparadas. Les recuerdo nuestras redes sociales donde pueden consultar nuestro programa, que es Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, o Facebook, Twitter e Instagram, La Voz del Residente. Y por último, les pido que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud a estos programas para que cada día seamos más. Patricia, como siempre, muy agradecido. Te mando un abrazo fuerte a la Ciudad de México. Que sigas igual de dinámica, activa como te conozco.
y bueno, nunca has parado y en la pandemia. Entonces, muchas gracias, Patricia, por haber aceptado y nos vemos el próximo miércoles en la masterclass de esta semana. Un abrazo, hasta luego a todos ustedes. Un gusto.